¿Cómo definimos una relación? Como un subconjunto del producto cartesiano. Muy bien, un subconjunto del producto cartesiano. Cualquier subconjunto, ¿no? Puede ser vacío, ¿no? Sí, pero no habría restricción en ese sentido. Podría ser vacío. No. Sí, la relación puede ser vacía. Y una función. Según la definición, para cada elemento del dominio debe existir uno del rango. Creo que no. Eso sí debería ser. A ver. Ok, sí, es verdad, es verdad. En ese caso sí tendría que ser no vacío. Ok. Entonces vamos a hacer las siguientes observaciones, relaciones y ¿qué más? Y funciones. Entonces si yo tengo dos conjuntos A y B, una relación R es un subconjunto del producto cartesiano. Pero, ¿qué significa el producto cartesiano? Que no me acuerdo, a ver, díganme. Es el conjunto de todos los pares ordenados entre los elementos de A y B. Ya, es... a ver, ¿dónde está? Aquí está. El conjunto de los pares ordenados en la forma A y B. Con A en A y B en B. ¿Y qué significa esto? Los pares ordenados. ¿Qué significa un par ordenado? Según la definición del profesor, es igual a un conjunto del que tiene como primer elemento un conjunto formado por A y B y el segundo elemento formado por A. Sí, yo normalmente lo hago al revés. Ah, no, sí, es un conjunto y el conjunto, ¿no? ¿Y cómo sabemos que este conjunto existe? El producto cartesiano existe. Hablaron sobre la existencia. O han supuesto como axioma. Según la definición del profesor, A y B son no vacíos, así que supongo que siempre existe el producto cartesiano. Porque vamos a suponer que no son vacíos para que sean más bonito. A ver, ¿qué fue lo que mencionaste? Que sobre alguna vez. Que eran no vacíos y por tanto siempre debería Vale. existir. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué debería existir? Ok. Nota que ¿dónde podrían vivir estos elementos? Esto es un conjunto, ¿no? Entonces tienen que vivir en algún lado y los elementos de este conjunto son conjuntos, ¿no? Así que ¿dónde viven estos elementos? Por ejemplo, este conjunto formado por A, yo sé dónde vive, ¿no? ¿En dónde vive?
Ese vive en A. A vive en A, pero el conjunto formado por A minúscula vive en partes de A. Partes de A. Yo a la P de partes de, o conjunto potencia de A, yo lo acostumbro a hacer esta P. ¿Ok? Y este de aquí en donde vive. Este A, B. La intersección de A como B. O más bien en partes de la intersección. No intersección, porque puede ser que esté hablando de cosas totalmente distintas. Y De la unión. en la unión, ahí sí. Bien, la unión de partes de unión B. Entonces, esto en particular también vive aquí. Entonces, el producto cartesiano, que es un, perdón, es un subconjunto de partes de A unión B. Es decir, como es un subconjunto, vive en dónde? Vive en partes de partes de A unión B. ¿Ok? Pero, a ver, entonces la unión sabemos que existe, el conjunto potencia, no creo que lo mencionamos, pero ese también existe. Entonces, A por B, el producto cartesiano de A con B, vive aquí. Y para sacar elementos en específico de aquí que cumplan esta característica, okay, que cumplan esto, usamos ¿cómo se llama esto? La especificación. O sea, la notación, o sea, la definición del conjunto por comprensión. Ok, nada más, eso era lo primero que quería como que mencionarles, ya que si nosotros tomamos dos conjuntos, bueno, estamos asumiendo que no son vacíos. Entonces, ¿cómo sabemos de la existencia de su producto cartesiano? Bueno, la existencia de un producto cartesiano lo sacamos de esta cosa. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a una relación. Entonces, ¿qué es una relación? ¿Qué es una relación? Una relación R es un subconjunto de esto y nada más. Pero puede tener algunas propiedades. ¿Qué propiedades pueden tener? Ok, mejor pongamos el color. Se dice que R es, por ejemplo, reflexiva si pasa qué cosa. Si cada elemento X está relacionado consigo mismo. Ok, pues vamos a ponerlo aquí. Si X, X está en R. Ok, dense cuenta que, ¿qué cosa? Claro, ¿no? Como X, perdón, como R es un conjunto de pares ordenados, estamos hablando de que este par ordenado vive en R. ¿Ok? Aunque, notación, si tenemos R en una relación, entonces acostumbramos a escribir X, R, X. Bueno, en general podemos decir ARX, porque X, ARB. Sí, ARB. Ok. Entonces,
Ah, no, pero estas son propiedades. Oh, me salté un paso. Entonces, R es una relación sobre A y B. Entonces, si R es una relación en X cruz X, diremos que R es una relación, o sea, es una relación sobre X y X, simplemente vamos a decir una relación sobre X. O también podemos decir una relación en X o una relación en DX, etcétera. ¿Okay? Una relación sobre X. Y ahí sí podemos hablar de las propiedades. ¿Okay? Las propiedades de relaciones sobre sí mismos. ¿Okay? Decimos que es reflexiva si cumple tal cosa. Y bueno, esta notación la puedo mover más acá. Está relacionado con B, sí, solo sí, A, B en R. Listo. Decimos que R es una relación sobre A y B. Ok, si R es una relación sobre X, acá está, entonces tiene ciertas propiedades, este tipo de relaciones. La reflexividad. ¿Qué otra? Transitividad. Perdón, facilidad. ¿Cómo? No, transitividad. Ah, transitividad. Ok, esa es la más complicada de todas, normalmente, creo. A ver, la transitividad. ¿Cuál es eso? Sí, nosotros suponemos X está relacionado con y Y está relacionado con Z, implica que X está relacionado con Z. Okay. ¿Qué más? Se dice que es transitiva, pero no transitiva. 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 Ok. Se dice que es simétrica. Si X relacionado con Y, si solamente si Y está relacionado con X. Y antisimétrica. Ups, que es antisimétrica. Sí. Sí, ¿qué cosa? Si al estar relacionados, o sea, si X está relacionado con y Y está relacionado con X, esto se da si y solamente si X es igual a Y.
No, de hecho, es un sí, solo sí. Si que X está relacionado con Y y Y está relacionado con X, implica que son iguales. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Chu, 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 chum. Entonces, hay algunos, al mezclar estas propiedades en algunas relaciones, obtenemos distintas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿qué es una relación de equivalencia? Una relación de equivalencia se refiere a que son cosas que casi que son iguales, pero no necesariamente son iguales. ¿Okay? Una relación de equivalencia cumple tres cosas: reflexividad, bueno, una relación, bueno, vamos a escribir todo. Una relación, llamémosla esto, sobre X por X, es una relación de equivalencia. Si es simétrica, ¿qué más? Es transitiva y reflexiva. Reflexiva. Ujú. ¿Qué más? Este es un ejemplo importante. Tenemos también tenemos una relación sobre también un conjunto X. Es un orden parcial. ¿Ok? Es un orden parcial sí, sí, ¿qué cosa? Ok. Si, Si es transitiva, ok, de ley tiene que ser transitiva porque el orden es transitivo. Transitiva. ¿Qué más? Si es antisimétrica. Y si es reflexiva. Ahora, ¿por qué se dice que es un orden parcial?
y no es un orden total, digamos. Tendrías que definir qué es orden total. Claro, pero ¿qué creen que es un orden total? Entonces, podemos decir en realidad que, ¿qué podemos decir? ¿Una relación de orden? No. A ver, es que aquí me parece que hay algo que no me parece. Ok, entonces, un orden total, a diferencia, un orden total es cuando además se cumple la condición de para todo A y B en X, A es A está relacionado con B o B está relacionado con A. Esa es la condición para que sea un orden total. Es decir, que si yo tomo dos elementos, yo los puedo llegar a comparar. Pero hay algo que no sé, estoy tratando de buscar el nombre. Ah, aquí hay una cosa que esto es lo que estaba buscando. Eh, sí, hay algo más que se llama preorden. Preorden solamente cumple la reflexividad y transitividad. Que eso creo que es lo que está hablando aquí en este ejercicio, que es el que estaba viendo. Sí, sí ven las dos cosas, ¿no? O sea, cuando cambio de ventana, ¿no? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, tenemos aquí este conjunto A, definimos un orden parcial de... Ya, tenemos un orden parcial en este conjunto, sin la supresión de antisimetría. En realidad lo que parece que es un preorden, porque si no suponemos antisimetría es un preorden. ¿Ok? O sea, es un preorden parcial. Sí. Entonces, definimos esta clase, perdón, relación sobre A de la siguiente forma. A está relacionado con B si y solamente si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A. Se cumplen al mismo tiempo. ¿Ok? Y como no estamos suponiendo antisimetría, esto no implica que son iguales. ¿Ok? Pero bueno, vamos a demostrar que es una clase de equivalencia, una relación de equivalencia, perdón, describir las clases de equivalencia, ¿ok? Que no lo he definido. Vamos a poner aquí en medio. Bajar un poco.
si, bueno, esto ya depende de la notación de lo que esté siguiendo. Si esto es una relación de equivalencia, llamamos a este conjunto, digamos, esto, algunos lo llaman así, otros lo llaman, ¿cómo lo llaman? Bueno, así lo llaman también. El conjunto de todos los y en X, tales que X está relacionado con Y, la clase de equivalencia. La clase de equivalencia de X. ¿Qué notación están siguiendo ustedes? Ninguna de las dos. Aún no hemos visto esa notación. No han... Pero sí han hablado de las clases de equivalencia. Sí, de eso sí. Ok. Pero entonces, ¿cómo describen la clase de equivalencia de X? Por ejemplo. En realidad estábamos hablando cuando teníamos un conjunto y lo podíamos particionar. Ok, No sé sí, si lo podíamos construir una relación de equivalencia. correcto. Eso es verdad. Cuando nosotros tenemos una clase de equivalencia, las clases de equivalencia, perdón, si consideramos el conjunto de las clases de equivalencia, entonces, digamos, esta es una clase, no sé, todo esto conjunto es A, entonces al particionarlo, perdón, al ver las clases de equivalencia, vamos a ver que son, bueno, son diferentes, sí, son disjuntas entre sí y cubren todo A, porque todo elemento está por lo menos relacionado consigo mismo. Entonces el conjunto de las clases de equivalencia es una partición de A. Eso es cierto. Pero bueno, ok. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Si es que esto quiere, ¿no? Ok. Vamos a mostrar que A es una clase de equivalencia. Una relación de equivalencia, perdón. ¿Cómo hacemos eso? Quiero escucharlos cómo van con su formalidad en demostrar. Primero demostramos que es reflexiva. Ok, perfecto. Esto es reflexiva. Reflexiva, ok. Esta tilde es reflexiva, ok. En efecto, ¿qué hacemos? El mismo elemento es menor o igual al mismo elemento y eso siempre es verdad. Eso es verdad en este caso.
En efecto, tenemos que X, bueno, ya hemos dado X en X, ¿qué va a pasar? En A, perdón. Estoy mezclando todo. Dado X en A, ok, tenemos que X es menor o igual que X, ¿por qué? Porque en este caso X es igual a X. X en A, esto me lleva a que X es menor o igual que X, ¿por qué? Porque es un orden sin la suposición de antimetría, es decir, que es reflexivo. Esto es reflexivo. Entonces, X está relacionado con X. Ahora, X está relacionado con X y X está relacionado con X. Y esto significa que X está relacionado con X. ¿Sí? Porque, bueno, aquí dice que A tiene que ser menor que B y B tiene que ser menor que A. Simultáneamente, bueno, entonces, por definición de esta relación, tenemos eso. ¿Ok? Ahora veamos que esta relación es simétrica. Ok, vamos a mostrar que esta es simétrica, entonces pues si X está relacionado con, perdón, si X está relacionado con Y, ¿qué significa eso? X es menor que Y es menor que X. Muy bien. X es menor que Y es menor o igual que X, por definición. Pero esto es lo mismo que Y sea menor o igual que X y que X sea menor o igual que Y, por conmutatividad de las proposiciones. Y esto nos va a quedar que Y está relacionado con X, por definición nuevamente. Y esta de aquí es transitiva. Ok, esta es la más elaborada. Aunque no está complicado, pero siempre la transitividad es lo más elaborado de probar. Dados X, Y y Z en A, supongamos que X está relacionado con y que Y está relacionado con Z. ¿Ok? ¿Qué significa eso? X está relacionado con y Y está relacionado con Z, implica que X sea menor o igual que Y sea menor o igual que X, y que Y sea menor o igual que Z, y que Z sea menor o igual que Y. Entonces, vamos a agrupar todo esto a conveniencia, porque ¿a dónde tengo que llegar? Tengo que llegar que X es menor o igual que Z, y que Z es menor o igual que X. A eso quiero llegar. Entonces, este tiene X a la izquierda y aquí tiene Z a la derecha. Entonces voy a agrupar esos dos. Y
Ahora, este tiene el X a la derecha y este tiene el Z a la izquierda. Ups, me adelanté. Z menor o igual que Y y Y menor o igual que X. Ajá. Y ahora esto, por la transitividad del orden parcial, esto nos lleva a que X es menor o igual que Z, y esto es Z menor o igual que X, por transitividad de menor o igual. Y esto lo que significa es que X está relacionado con Z. Bien. Entonces tenemos, ok, no debí usar esto. Entonces, literal A, hay que probar que es una clase de equivalencia, una relación de equivalencia, y ya lo hemos hecho. Porque probamos las tres cosas, podemos aquí concluir como es reflexiva, simétrica y transitiva. Esta relación es una relación de equivalencia. Ok, describir la colección de las clases de equivalencia y definir un orden parcial natural sobre la colección de clases de equivalencia. No sé muy bien a qué se refiere con describir la colección de las clases de equivalencia. O sea, porque yo puedo decir, bueno, la colección de las clases de equivalencia, normalmente las escribimos así, son todos las clases tales que, no, pues, o sea, han hecho alguna descripción de las clases de equivalencia en clase. No, no lo hemos hecho. No, no han hecho. Ok, entonces, habrá que preguntar qué se refiere con... Hmm.
Ok. Bueno, primero podría decir la clase de un A son todos los X en A, tales que A está relacionado con X. Y bueno, A, el conjunto de todas las clases de equivalencia lo representamos de esta forma. Serían todas las clases tales que A está en A y ya. Creo yo que eso sería todo en realidad, si hay que hacer algo más. O sea, describir específicamente qué son. Por ejemplo, es un conjunto, veámoslo, C, es una clase de equivalencia si todos los elementos de C C está aquí, si para todo XY en C, X está relacionado con Y. Es decir, que X es menor o igual que Y es menor o igual que X. Suena interesante. Pero bueno, el que sí me gustaría ver es este de aquí, el C. El definir un orden parcial natural. ¿Qué quiere decir eso? Un orden parcial natural. Sobre la colección de las clases de equivalencia, ¿no? Es decir, vamos a escribir un orden nuevo, ¿en dónde? Un orden sobre este conjunto. Sobre el conjunto de las clases de equivalencia. Eso es algo que pasa toda la vida. ¿Okay? Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, eh, un anillo y definimos una relación, una clase de equivalencia sobre el anillo. Por ejemplo, cuando vean álgebra. Si definimos una clase de equivalencia sobre el anillo, entonces nos interesa definir una suma nueva sobre este de aquí y un producto nuevo sobre el conjunto de las clases de equivalencia. Entonces nos interesa definir esto, y si este anillo tenía un orden, también podemos definir un nuevo orden sobre esto, pero bueno, este en realidad no siempre va a ser bueno, que digamos. Pero sí, cuando tenemos una clase de equivalencia nos interesa tratar de rescatar las operaciones que ya teníamos. ¿Okay? Por ejemplo, no sé si ya hicieron, por ejemplo, la congruencia, las congruencias, básicamente, que por acá hay algún ejemplo, en las congruencias en Z. Entonces, este de aquí, la colección de las clases de equivalencia de este conjunto van a ser básicamente la clase del 0 y la clase del 1. Porque para todos los enteros, o es par o es impar. Es decir, que el resto es 0 o el resto es 1 al dividirlo por 2. ¿Okay? Entonces, solamente están estas dos clases de equivalencia
Y a mí me interesa definir una nueva suma y un nuevo producto. Entonces, básicamente, lo que hacemos es definir la suma nueva, pero la suma nueva no es otra cosa que la suma de los representantes de la clase equivalencia. ¿Okay? Nosotros llamamos estas cosas los representantes, ¿ya? Entonces, estamos diciendo que sumar dos clases de equivalencia es igual a la clase de sumar los representantes. Y esto es en todos lados, pero siempre hay que tener cuidado de ver que eso esté, hay que ver que esté bien definido. Por lo general se ve que está bien definido. Es decir, que si yo tomo un representante distinto de mi clase, por ejemplo, si A es congruente a, por ejemplo, el 1 es congruente a 3, ¿ok? Entonces la clase del 1 es igual a la clase del 3. Bueno, porque supongo que eso ya lo habrán hecho en clase. Que si yo tengo que dos conjuntos, perdón, dos elementos están relacionados con la relación de equivalencia, entonces las clases de equivalencia de ellos son iguales, porque 3 en particular está relacionado con todos los elementos de acá y el 1 está relacionado con todos los elementos de acá. ¿Por qué? Por transitividad, por simetría y todo eso. Entonces, por ejemplo, al definir la suma, tengo que estar seguro de que esta suma no dependa de quién es el representante que yo escogí. Entonces, si A es congruente a C, esto tiene que ser igual a C más B. Y esto tiene que ser igual también a C más B. ¿Por qué? Porque si no, o sea, si la operación que estoy definiendo no respeta eso, entonces no es una operación bien definida, digamos. Asimismo, con la relación que vamos a definir ahora, si hay que verificar eso, entonces vamos ya directamente a resolverlo. ¿Okay? Queremos definir un orden, entonces yo voy a decir que la clase de X es menor o igual a la clase de Y si y solo si X es menor o igual que Y. Perdón, estoy aquí con el menor o igual anterior. ¿Okay? Noten que estoy tratando de hacer diferentes los símbolos, ¿no? Tengo este es menor o igual y este es el nuevo que estoy definiendo. Entonces podemos poner aquí dos puntos para especificar que estoy definiendo esta nueva relación de orden. ¿Ok? Entonces, veamos que es un orden en esto. Entonces, veamos. ¿Qué condiciones tenemos? Ya. Entonces, tenemos que, antes de probar que cumpla las propiedades del orden, ¿cuáles son las propiedades del orden? Reflexiva, ¿sí? Ya me perdí. A ver, reflexiva, transitividad y antisimetría. Que antes de hacer eso, hay que ver que esté bien definido. Es decir, que si tomamos, digamos, X1, congruente X2, y Y1, congruente Y2. Entonces,
¿qué quiero probar? Que si yo tomo x1 menor o igual que x2, pero no x2, a y1, a y1, voy a llegar a lo mismo, es decir, que x2 es menor o igual que y2. ¿Sí? Porque esta clase es la misma clase que esta que está aquí. Y esta clase es la misma que está acá. Entonces, si yo pruebo esto, entonces voy a ver que está bien definido. Por ejemplo, algo que podría no estar bien definido es no se me ocurre algo rápidamente, pero o sea, pero por ejemplo, en el caso de una función x, si yo tengo que x1 es igual a x2, yo tengo que llegar a que f de x1 es igual a f de x2. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que un punto no puede tener imágenes distintas. ¿Ya? Básicamente eso es lo que tenemos que ver, o sea, explicar para decir que algo está bien definido. Porque, por ejemplo, no si yo digo que f de 1 es igual a 5, pero f de 1 es igual a 3, y 5 no es igual a 3, ¿okay? No son iguales, entonces no es una función, no está bien definido. Entonces, eso queremos mostrar acá, que sí está bien definido este orden. Ok, ahora sí, ya basta de muchas cosas, así que vamos a decir esto. Si x1 es menor o igual a y1, esto implica que, por definición, x1 es menor o igual que y1. Pero, por hipótesis, si yo tengo x1 que está relacionado con x2, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que x2, voy a ponerlo acá, x1 menor o igual que y1, y x2 es menor o igual que x1, ¿ok? ¿Por qué? Por el hecho de acá, arriba. Y ahora veo este hecho de acá, esto me da que y1 es menor o igual que y2. Y aquí por transitividad, ¿qué voy a tener? Que x1 es menor o igual que y2. Bueno, en particular, o sea, voy a ordenar todo otra vez. Voy a tener que x2 es menor o igual que x1, y x1 es menor o igual que y1, y y1 es menor o igual que y2. ¿Okay? Y finalmente, usando transitividad, me va a quedar que x2 es menor o igual que y2. Y esto significa que la clase de x2 es menor o igual que la clase de y2. Es decir, que independientemente del representante que yo escoja,
¿ok? El de representante de la clase de equivalencia puede ser o X1 o X2 o el que sea. Esto tiene que funcionar igual. Uno podría decir, no sé, por ejemplo, hay distintas facultades en el SPOL, ¿no? Entonces está FCNM, está la FATCOM, está FIEC, y cada uno tiene su asociación de estudiantes, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir que las clases de equivalencia es el conjunto de representantes de la facultad. Y entonces, en teoría, al momento, por ejemplo, de tomar una decisión, llaman a todos los presidentes de la asociación. Entonces, tiene que el presidente responder cada, eh, por todos los de la facultad, en teoría, ¿no? Pero si el presidente no puede ir, tiene que ir otro representante y tiene que dar la misma opinión que todos los de su facultad. O sea, si va el presidente de FCNM a la reunión, a la asamblea, lo que sea, su voto no tiene por qué ser diferente al del vicepresidente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se supone que representan a la misma facultad. Asimismo, es esto. O sea, que porque yo tome representantes diferentes de cada clase de equivalencia, aquí yo tomé X1 y X2, ¿ok? No tienen por qué darme diferente relación de orden. ¿Ok? Entonces, este orden parcial, al mostrar esto, llegamos a que está bien definido. Listo. Entonces, ahora que está bien definido, procedemos a hablar de todo lo demás, que ya sabemos, ¿no? Vamos a ver si es reflexivo. En efecto, ¿qué hacemos? Tomamos un X en A. ¿Qué significa que X esté en A? Bueno, X, bueno, en particular va a estar relacionado con X. Es decir, que la clase de X, perdón, X es menor o igual que X por la definición de esto. Y entonces esto me va a llevar a que X, la clase de X, que yo estaba usando otra notación aquí, la clase de X es menor o igual que la clase de X, por la definición de acá arriba, ¿no? Si uno es menor que el otro, entonces las clases son menores que el otro. Ahora veamos que es transitivo. Suponga que la clase de, que otra vez me estoy confundiendo de notación, que la clase de X es menor o igual que la clase de y que la clase de Y es menor o igual que la clase de Z.
Ok, pero esto me lleva a qué cosa? A que X, vamos a volver a escribir esto. Esto me lleva a que X es menor que Y es menor que Z, pero menor o igual, por definición misma. Y simplemente llegamos a que X es menor o igual que Z, y esto me lleva a que la clase de X es menor o igual que la clase de Z. Y finalmente, aunque aquí no lo menciona, este orden, el anterior no necesariamente era antisimétrico, pero este nuevo orden sí va a ser antisimétrico, creo. Me parece que sí va a ser antisimétrico. Entonces vamos a confirmarlo. Deme un segundo. Me olvidé marcar, maldita sea. Bueno, ya fue. Ok, entonces ya es antisimétrico. Vamos a ver qué es antisimétrico. ¿Qué significa que es antisimétrico? Vamos a suponer que la clase de X es menor o igual a la clase de Y, y que la clase de X, perdón, la clase de Y es menor o igual a la clase de X. ¿Pero qué significa eso? Significa que X es menor o igual que Y es menor o igual que X. Eso no implica que son iguales, pero sí implica qué cosa. Implica a que X está relacionado con Y, ¿verdad? Por la definición de esta relación. La relación, o sea, A y B están relacionados si se cumple simultáneamente que A es menor o igual que B y que B es menor o igual que A. ¿Ok? Entonces, en realidad, bueno, esto se los puedo decir después de que terminemos. Ok, entonces, llegamos a que X está relacionado con Y. Eso no implica que son iguales, pero implica qué cosa, que las clases son iguales. ¿Sí? Las clases son iguales. Y eso es a lo que queríamos llegar. O sea, si yo tomo que hay dos clases eh, cumplen, o sea, son antisimétricas, digamos, entonces son iguales al final. O sea, si se cumple que una es menor o igual que la otra y viceversa, entonces digamos que las clases son iguales. No que los elementos, los representantes de las clases no son iguales, pero están relacionados. Es decir, las clases sí son iguales. ¿Ok? Entonces, ya terminamos. Terminamos. Entonces, es decir, es una relación de orden. Entonces,
si se dan cuenta, lo que hemos hecho es completarle algo que le faltaba, digamos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este orden, menor o igual, no tenía antisimetría. Lo demás sí. Ah, pero al definir esta clase de equivalencia, esta relación de equivalencia, perdón, me va a confundir toda la vida, parece. Al definir esta relación de equivalencia, donde se cumple esto, que este es lo que le estaba fallando, digamos, que A menor o igual que B y que B menor o igual que A, que sean iguales. Entonces, definimos esta nueva relación de equivalencia, ya mostramos que es una relación de equivalencia, estudiamos quiénes son cada uno de los, quiénes son esas clases de equivalencia. Entonces, ahora podemos completarle el orden que faltaba. ¿Ok? Que eso es algo que se hace bastante en matemáticas, como mencionaba hace un momento. O sea, si yo tengo, por ejemplo, los genes. Por ejemplo, eh, los naturales no tienen elemento que vamos a poner los naturales con con la suma, ¿no? Los naturales con la suma no tienen elemento simétrico. ¿Ok? Entonces lo que se hace es podemos definir una relación de equivalencia definimos se define una relación de equivalencia sobre n por n, dada por la siguiente. El par AB está relacionado con CD si y solo si A más D es igual a B más C. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo básicamente es este AB y este CD es la resta, pero en los naturales no está definida qué es la resta. ¿Okay? Entonces, A menos B queremos que sea igual a C menos D. Entonces, estamos considerando las diferencias, ¿ya? Pero como no está definida la resta, esto es equivalente a decir A más D es igual a B más C, pasando, sumando y pasando, sumando también al otro lado. ¿Ok? Entonces, con esta operación, ¿ok? Definimos una nueva suma. Ahora definimos una suma en este conjunto. En n cruz n con esta clase de equivalencia. ¿Ok? Y esto es isomorfo, o si lo ven desde la teoría de conjuntos, esta es la definición de Z. Z sale de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ah, sí. Entonces, sería un buen ejercicio, que no creo que esté aquí. Ah, no, sí, 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 aquí está. Exactamente. Definimos esta relación de n con n, donde este par está relacionado con este otro. Sí, solo sí, la suma, esta suma cruzada, es igual a la otra suma cruzada. Entonces, es un buen ejercicio mostrar que es una relación de equivalencia, pero también que le definir, no sé, llamémosle la extensión
de la suma en este conjunto de las clases de equivalencia. Y sería natural, o sea, la definición, no natural de los números naturales, ¿no? O sea, como ya se llamó aquí, definir un orden parcial natural. ¿Okay? ¿Cuál es la suma natural que saldría de aquí? Esto más esto es igual a ¿qué? A la suma por dentro de cada cosa. ¿Ok? Que no sería más que sumar A menos B más C menos D. ¿Y esto qué me va a dar? Entonces A más C, las partes positivas menos las partes negativas. Y ya está. ¿Ok? Definiendo esto, hay que probar que está bien definido, hay que probar que... Ah, bueno, hay que probar que está bien definido y ya está. Luego probamos que tiene elemento neutro, es asociativo, bueno, es trivial, que es asociativo. Pero finalmente tiene algo que no tenía el anterior. ¿Qué cosa es? Elemento simétrico. ¿Ok? Entonces, no, esto no quiero borrar, porque es como que la idea. O sea, la idea es esta. Entonces, hacemos esto. Vamos a poner esto más abajo. Entonces, al momento de hacer el 8, les recomiendo que hagan también esta cosa de aquí. Que definan la suma y que prueben que cumple la propiedad del elemento neutro y qué más. Y simétrico. Y de hecho, si suponemos que n no tiene el 0 aquí, aquí también vamos a parir al 0. ¿Ok? Porque el 0 no sería otra cosa que la clase de A y A con A. ¿Ok? Porque esto es lo mismo que decir A menos A. O sea, para nosotros es lo mismo que pensar A menos A. ¿Ok? Y si yo necesito un número, por ejemplo, si yo tengo el 1, esto va a ser la clase del 1 y 0. Pero es lo mismo que yo tenga 2 menos 1. Es lo mismo que 2 menos 1, que es lo mismo que 5 menos 4. Es decir, todo eso es el 1, el nuevo 1, digamos. Y menos 1, ¿quién va a ser? Menos 1 va a ser la clase de 0 o 1. Que esto es lo mismo que la clase de, bueno, ¿quién más es menos 1? Bueno, 4 menos 5 también es menos 1. 4 menos 5, 1 menos 2, y así. O sea, hay muchos representantes, pero al yo hacer la suma, por ejemplo, si yo sumo 1, la clase de 1, 0 más 4, 5, esto me va a dar 1, 0 más 4, 5. Esto es igual a 5, 5. Y esto es el 0, porque es 5 menos 5. Pero yo puedo decir, si uso otros representantes, la clase de 2,1 es 1 también, y la clase de 7,8. Entonces, al hacer esta suma me va a quedar 7, 8, 9, y del otro lado me queda 9 también,
y también me queda 0. Es decir, esta suma está bien definida porque al tomar representantes distintos lleva a la misma respuesta, que es el 0. ¿Ok? Y si se dan cuenta, entonces, probé que para uno existe el elemento simétrico. En general eso sí va a ser cierto. O sea, si yo tomo un x, existe menos x. Igual. Pero ¿a dónde quería llegar yo después de esto? Sí, bueno, ok. Entonces, lo que les estaba mostrando es que normalmente algunas cosas no tienen todas las propiedades que nosotros deseamos. Pero al definir clases de equivalencia, podemos encontrar un nuevo conjunto que sí tiene esas propiedades que deseamos. Entonces, aquí es donde ya iba tal vez a mezclar un poco con funciones. No. Ajá, me parece que aquí está, sí está aquí. Excelente, sí está este ejercicio aquí. Entonces, ya, tenemos aquí sean f y t dos conjuntos no vacíos y una función que va de S a t. Entonces vamos a definir esta clase de esa relación de equivalencia de S, donde X está relacionado con Y, si y solo si f de X es igual a f de Y. Entonces, lo que vamos a hacer es probar que en efecto esta es una relación de equivalencia, ¿ok? Y lo que vamos a probar es que existe una nueva función, va a haber una nueva función que es inyectiva, ¿ok? Porque esta función no necesariamente es inyectiva. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, si yo tomo f que va de R2 a R, perdón, no de R2 a R, de R en R, y digo que f de x es igual a x al cuadrado, entonces esta función no es inyectiva, pero al definir esta clase de equivalencia y yo parto a R así, existe una nueva función que hace casi lo mismo, solo que solo que ahora sí es inyectiva, porque si yo tomo cualquier elemento aquí, perdón, si yo tomo un par de elementos aquí, distintos, las imágenes también van a ser distintas. ¿Okay? Entonces, vamos a poner este ejercicio. Entonces, 3. Finalmente, probar que la función, llamémosle función barrita, que va de esto a t, dada por f de la clase de x es igual a x, perdón, es igual a f de x. Primero es, perdón, f barra de que f barra de x barra es igual a f de x. Primero, está bien definida. Porque esta función está bien definida.
y que F barra es inyectiva. Entonces, no es una propiedad que viene dada por la función, pero al hacer esta relación de equivalencia, llegamos a que la función va a ser inyectiva, la función nueva va a ser inyectiva. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la demostración. Ya somos expertos en qué es una relación de equivalencia, entonces, uno, esta es una relación de equivalencia. Okay. Veamos que una relación de equivalencia. ¿Ok? Entonces, ponemos simetría. Si X está aquí, si X está en S, tenemos que X es igual a X, en particular F de X es igual a F de X, y bueno, eso significa que X está relacionado con X. Sí, sí. Primero tenemos esto es, esta cosa es reflexiva. ¿Ok? Ahora, si X está relacionado con Y, significa que F de X es igual a F de Y. Pero esto significa que F de Y es igual a F de X. Y bueno, esto me dice que Y está relacionado con X. Es decir, esta relación es simétrica. Finalmente, supongamos que X está relacionado con Y y Y está relacionado con Z. Es decir, que F de X es igual a F de y F de Y es igual a F de Z. Pero esto me lleva a que F de X es igual a F de Z. Y esto no es otra cosa que X está relacionado con Z. Por lo que esto es transitiva. Y es una relación de equivalencia. Entonces, ¿en qué he particionado a este conjunto S? S lo he particionado en grupos, perdón, conjuntos, no grupos, en conjuntos donde todos estos sean a la misma imagen, en T. Entonces, no sé, llamamos S1, S2, S3. Esta partición se va a un T1,
T2, mejor hagámoslo así. Este C1 se fue a un elemento T1. Este C2 se fue a otro elemento T2. Y bueno, no necesariamente tiene que estar indexado por los naturales, sino que puede ser índices infinitos, ¿no? Pero esta es la idea, ¿no? O sea, hemos hecho una partición donde los elementos tienen las mismas imágenes. Ok. Entonces, vamos a hacer esto de la función, ¿no? Entonces, vamos a definir la función que vaya de este conjunto de clases de equivalencia al conjunto de acá. Entonces, vamos a ver primero que esté bien definida. ¿Ok? En efecto, tengo que tomar el mismo elemento, pero con dos representantes distintos. Entonces, si yo tomo que la clase de X es igual a la clase de Y, ok, en efecto, vamos a suponer esto, es decir, que X está relacionado con Y. Ok, entonces, ¿qué pasa con la imagen de X barra? La imagen de X barra va a ser f de X. Pero, como yo he dicho que están relacionados, o sea, que estén relacionados significa que las imágenes son iguales. Es decir, esto es igual a f de Y también. Pero esto es igual a f barra de Y barra. Por la definición que yo di, que la f de esto es igual a la f de esto. ¿Ok? Entonces la función está bien definida. Entonces vamos a probar que f es inyectiva. Entonces, supongamos que f barra de X barra es igual a f barra de Y barra. ¿Ok? Pero por definición, esto significa que f de X es igual a f de Y. Pero esto, por la definición de la relación de equivalencia, significa que X es congruente a Y. Y si X es congruente a Y, ¿qué significa? Que las clases X y de Y son iguales. Entonces, ¿qué llegué? De asumir que la imagen es igual, llego a que los elementos eran iguales. Entonces, F es inyectiva. En efecto, tomo las mismas imágenes. Esto es por definición de F barra. Esto es por definición de la relación de equivalencia. Y esto es por la clase de definición de clase de equivalencia. Mejor dicho, por unas propiedades de clases de equivalencia. ¿Ok? Entonces, llegué de mismas imágenes, llego a mismos elementos. Entonces, F es inyectiva. Y listo. Esto también se usa bastante en álgebra cuando tenemos grupos, por ejemplo, y la función no necesariamente es inyectiva, entonces hacemos esta clase de equivalencia para encontrar
Perdón, me dio una cosa extraña. Sí, entonces cuando trabajamos con grupos, de hecho hay un teorema importante, isomorfismo de grupos, que cuando vean estructuras algebraicas la van a utilizar y tiene algo que ver con esto de aquí. ¿Okay? Entonces sí, la relación de equivalencia nos ayuda a completar cosas que nosotros quisiéramos que tengan ciertos conjuntos o ciertas funciones, ciertas operaciones, en fin. Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda? Tal vez debe preguntar hace un momento, pero como no han interrumpido, o sea, siempre siéntanse libres de interrumpirme, ¿no? O sea, pueden preguntar cuando ustedes quieran. Pero por ahora hay algo que no esté claro. ¿No? Ok. Ok, entonces vamos a ver un ejercicio más ahora de funciones. Estos ejercicios de demostración, si son inyectivas o no, están interesantes. Ok. Así que vamos a ver esto y con eso finalizaremos por hoy. Demostrar que si f y g son inyectivas, entonces g o f es inyectiva. ¿Ok? Similar a lo que hicimos hace un momento, ¿no? ¿Cómo pruebo que g o f es inyectiva? Bueno, pues supongo que g o f de x es igual a g o f de y. Pero esto significa que g de f de x es igual a g de f de y. Esto me lleva a que f de x es igual a f de y porque g es inyectiva. ¿Ok? Y esto me lleva a que x es igual a y porque f es inyectiva. Y listo. Demostrar que si g o f es inyectiva, entonces f es inyectiva. A ver. Entonces vamos a suponer que g o f es inyectiva. Entonces hay que probar que f es inyectiva. Entonces partamos de una igualdad. ¿Okay? Si f de x es igual a f de y, esto me va a llevar a que g de f de x es igual a g de f de y.
usando aplicando G en ambos lados. Déjenme hacer esto un poquito más acá. Aplicando G. Ah, pero esto, dense cuenta que es lo mismo que G o F de X. Y esto es G o F de Y. Y esto me lleva a que X es igual a Y, ya que G o F hemos supuesto que es inyectivo. Listo. A ver, ¿qué más? Tenemos que si F es sobreactiva y G o F es inyectivo, entonces G es inyectivo. Que este es un poquito más elaborado, parece. Entonces aquí voy a copiar lo que tenemos. Tenemos que F es sobreyectiva, G o F es inyectiva. F es inyectiva y F es sobreyectiva. G es inyectiva y F es sobreyectiva. Entonces queremos probar, digamos que G es inyectiva. En efecto, hagamos que G de X a ver. G va de B a C, entonces voy a llamar a estos elementos B, solamente esta vez. Voy a llamar B1 igual a G de B2. Si tomo esto me lleva a que G de F a 1 es igual a G de F a 2. ¿Y esto de dónde sale? Esto lo estoy haciendo porque F es sobreyectivo. Entonces, cualquier elemento que yo tome de B, existirá un elemento en A tal que F de A1 es igual a B1 y F de A2 es igual a B2. ¿Ok? F sobreyectiva, voy a escribirlo aquí en una nubecita. B1 es igual a F de A1 y B2 es igual a F de A2. ¿Ok? Y esto es G o F de A1. A ver. Ah, sí, esto es G o F de A1, esto es G o F de A2. Y esto me lleva a que A1 es igual a A2. ¿Por qué? Porque G o F es inyectiva. Entonces, si aplico F en ambos lados, me queda F de A1 igual a F de A2. Pero esto es B1 igual a B2. Y esto es por lo que definimos hace un momento. Listo. Todo bonito este programa. Y dar un ejemplo con G o F inyectiva, pero que G no sea inyectiva.
Entonces, si G no es inyectiva, F tampoco va a ser sobreyectiva. Entonces se me ocurre algo como... ¿Qué puede ser? G es inyectiva. ¿Qué función inyectiva puede ser? A ver, una función inyectiva puede ser esta. No, esto no es un buen candidato. Lo G puede ser X cuadrado. Y G de F... G o F inyectiva, pero G no. A ver, pensemos en el intervalo 0, 1, menos 1, 1. Menos 1, 1, una función que sea inyectiva puede ser algo así. No, pues es que así voy a tener la entidad. Algo así. Y G, ¿qué puede ser? Que no sea inyectiva, que me lleve a esto. No manden así con esa imaginación, güey. Ah, ¿ustedes tienen alguna idea? Esas son las difíciles porque tienen ABC, ¿no? ¿Qué cosa? Esas sí son las difíciles, las que tienen la letra. Ah, claro. Ah, ok. Estas son las que estaba pensando todavía al revés que... Oh, vaya. Interesante. Entonces se me ocurre esto. Ahora, esto es inyectivo. A ver, no. A ver, x al cuadrado a la 1.5. G de... A ver, esto me da x al cubo. Y x al cubo es inyectiva. Pero este 1.5 es x al... raíz de x al cubo. Entonces esto ya me está restringiendo mi dominio a un lugar en específico. Entonces pongámosle valor absoluto x al cubo. Y ahora está definido para todo r. Pero es que si le doy al cuadrado,
Si lo eleva al cuadrado no va a ser, va a quedar módulo de x, valor absoluto de x. El módulo de x no es inyectivo. Claro, no puedo hacer solamente x porque tengo que estar en estos conjuntos. ¿O sí? Sí puedo. No, sí puedo. Sí puedo. No puedo hacer eso. A ver, vamos a comprobar. Hagamos f de x igual a raíz cuadrada de x al cubo y g de x igual a x al cuadrado. F va de los reales positivos a los reales y g va de, bueno, en realidad de los reales mayores o iguales que 0. Y g va de los reales a los reales. Entonces g o f va de los reales mayores o iguales que 0 a los reales y g o f de x es igual a x al cubo. Esa función es inyectiva. Pero g no. Listo. Y bueno, probar que x al cubo y x cuadrado son inyectivas y no es inyectiva y el otro sí, bueno, eso queda de ver. ¿Alguna duda? Café. Ok. Bueno, si no hay dudas, entonces terminamos la sesión de hoy.